algo hay que hacer con eso. Eso prende el fuego, el caldero donde se va dando la transmutación, para que uno realmente pueda cambiarlo. Ahí el terapeuta ofrece un montón de herramientas. Hay un montón de herramientas que cada uno desde su saber puede ofrecer para facilitar esto, para poner un espejo y que la persona ayudarlo a que se vea, para ayudarlo a que lo acepte, creando un ambiente de no juicio, de mirada pura, compasiva, no evaluadora, no crítica, no juzgadora, no superyoica, diríamos. Un ambiente de aceptación, en donde la persona pueda verse sin sentirse, facilitándole eso, ¿me explico? Y luego herramientas para que lo cambie. Va a depender eso de lo que hayamos visto. No es lo mismo si la persona vio que sí, que tiene un problema con el alcohol, efectivamente, que no es que es así que le gusta, ¿no? Tiene un problema. O con lo que fuera, que sí está teniendo una mala actitud con sus hijos, por ejemplo, con su hijo o hija. Sí, efectivamente está fea su actitud, lo vio. Entonces, depende de lo que sea el problema que vio, las herramientas que le vamos a ofrecer para que las cambie, ¿no? Pero ahí hay un trabajo duro de que la persona pueda cambiar. Porque si no cambiamos, ¿por qué habríamos de soltar el problema, que es la última etapa, ¿no? Una vez que uno observó un rasgo, lo aceptó, lo cambió, trabajó en eso, lo cambió, pues ya puede soltarlo. Ya no necesito sentirme mal por algo que admití, reconocí y cambié. Y que hoy puedo garantizar que no se va a volver a repetir en lo que en mi conciencia me permita, ¿no? Entonces ahí uno puede soltar lo que fuera por lo que nos sintamos mal. Sí, Juan. Sí, con relación a lo cambio, ahí lo que, dos cositas. Una es que dijimos, recuérdense que hay una pirámide, ¿sí? En las etapas del método dijimos que hay una pirámide, ¿sí? De pues observación, orden interno, conexión con la fuerza vital y transformación finalmente. Está alineado justamente con esto y cambio ya es un acto transformativo ejecutado, ¿sí? Cuando uno continúa con la autoobservación activa, puede ser que reincida en el patrón o en la actitud fea o desconsiderada, pero hay algo bien interesante, que como la autoobservación está, bueno, empoderada también por la microdosis y uno ya activó ese comando, por ahí reincide y a los 7 días se da cuenta de, otra vez caí en esa dinámica. Eso queda en una bitácora, en el cuaderno, pero si no se registra en la conciencia, si uno no lo notó, de hecho debería notarlo, pero si no, queda registrado en la conciencia. La siguiente vez que pasa, en vez de pasar una semana, pasan 2 días. Y, me di cuenta, otra vez accioné de ahí. Y así va progresando como un reloj donde se va procesando más rápido, ¿sí? Porque obviamente ese tipo de reacción es irracional, ¿sí? Es inconsciente. Y hay como un reloj que se empieza a ajustar y llega en un momento hasta que por ahí esa situación emerge y a los 5 minutos, chale, otra vez caí. Y así hasta que llega un momento que cuando en tiempo presente eso quiere aflorar, uno puede estar ahí parado en ese presente con la observación correcta, con el proceso bien afinado, bien integrado, y en ese momento ahí es donde uno toma el poder en el presente de ahora lo dirijo para otro lado. Y no quiere decir que de hacerlo una vez ya quedó, no. Se va a volver a presentar una serie de veces hasta que en un momento esa red por defecto, la red neuronal por defecto, se redirecciona con sinapsis moduladora hacia este otro tipo de respuesta, inteligente, propia, voluntaria, ¿sí? Autogenerada. Y ahí es donde realmente como que el soltarlo casi que no hay que hacer nada, ya se soltó, se suelta, ¿no? Entonces, ese pequeño comentario al respecto de lo cambio. Maravilloso, Juan. Entonces ahí hablamos del espiral transformativo, que es lo que uno favorece con la terapia y con las microdosis, que es el proceso espiritual de la vida, de aprender, crecer, cambiar y servir. Es un poco el propósito también del sufrimiento y de los conflictos humanos. Están ahí para que aprendamos, para que crezcamos como personas, para que cambiemos, y una vez que tenemos ese proceso hecho, para servir, que es donde se consuma el aprendizaje, ¿no? Entonces también veíamos, me noté esto me pareció una linda metáfora para explicarlo, en términos de chakras, está bueno la metáfora, es como que la humanidad está todavía polarizada en el plexo solar. El plexo es, a nivel como psicológico, la vida emocional autocentrada, como el cordón umbilical emocional. Entonces todo lo que hacemos, percibimos y sentimos desde el plexo solar, aunque no nos damos cuenta, es por y para nosotros mismos. Entonces es el tipo de
de emociones donde está, por ejemplo, el amor romántico, en donde o me sos indiferente, me vale, como dicen acá, o bien te quiero, pero ya te quiero, sos mío o mía, me apego, te celo, te extraño, te necesito que estés de acuerdo, que no me digas cosas feas, tu actitud me puede herir o no, de un montón de procesos, ¿no? Bueno, el amor debería ser una energía que armoniza y sana y suelta, cura. Pero entonces todo lo que vamos viviendo desde el plexo solar tiene siempre un atravesamiento de egoísmo y de autocentramiento que por lo general no percibimos. Todos casi. Casi todo lo que impulsa la acción todavía está impulsada, muy motivada por este tipo de aspiraciones, que no es que estén mal, es el impulso para que se pueda a una persona desarrollar, por ambiciones personales. Sexo, dinero, fama, poder, siempre son las mismas además. Siempre es el más prestigio, más dinero, más en la cuentita del banco, y vamos ahí, no hay, la verdad que son bien básicos, la verdad. Cuando uno mira cómo se mueve una persona con su sexualidad, cómo se mueve una persona con el dinero, ahí nos damos cuenta cuánto crecimiento tiene esa persona. No en los títulos, y mucho menos en los títulos de gurú, o de esto, o de chamán, o de aquello, o del otro, ¿no? Uno aprendió eso. Hay que mirar cómo se mueve alguien en esos dos ámbitos, cómo se mueve con el dinero y cómo se mueve con la sexualidad. Vamos a observar que la mayoría es súper egoísta y que no hace nada por nadie, si no le sirve o no se beneficia de eso. Y no es que esté bien ni mal, es lo que hay, hasta que transmutamos. Y gran parte de las crisis que se van dando en esta transformación, o la transformación misma, no es para mí otra cosa que todo el proceso de transmutación que va del plexo al cardíaco, que es el siguiente chakra, el del medio, el corazón, y, y bueno, pues cuando el chakra cardíaco se activa con la energía sublimada de las emociones del plexo, ¿no? Como que en el plexo está el miedo, la cobardía, cuando eso se sublima y tenemos valentía, la valentía ya es del cardíaco. Cuando en el plexo alguien nos ofende o no hace lo que nosotros esperamos, nos enojamos, nos resentimos, nos llenamos de odio, de ira y hasta de deseos de que le vaya mal a esa persona, por simple envidia a veces pasa eso. Cuando eso se transmuta, se va transformando en perdón, en aceptación. Ya ese perdón y aceptación son notitas que van vibrando en el cardíaco. Pero los invito a mirar bien, en ustedes mismos primero, y en todos los que nos rodean después, para ver realmente dónde estamos en ese ámbito. Sí, Juan. Sí, una acotación cortita es de que esto se puede sentir. O sea, si uno está autoobservándose y pescando, escaneándose su cuerpo, mientras está reaccionando o accionando desde el plexo, van a sentir el plexo. Y cuando puedan accionar desde el corazón, también se va a sentir. O sea, es algo que sí se ve bonito así hablar de chakras, pero si uno está atento, ¿sí? Está aquí pegado a la realidad física y está escaneándose constantemente, cosa que, como dijimos, permiten muchísimo la microsis, uno puede sentir desde dónde viene. Y ya solamente saber, o sea, poder reconocer, ah, esto viene del plexo, ya te va a dar una idea de la frecuencia que tiene y de las posibilidades que eso propone, ¿sí? En cambio, cuando viene el corazón, es otra frecuencia, ¿sí? Y además, esta visión está alineada con la propuesta del método, ¿no? De conectar con los pedidos del corazón, así que me encanta. Listo. Juancito. Sí, es como que el corazón no piensa, ¿no? Es una buena pista. Sabe. Sí, es una experiencia diferente. Entonces, vamos a continuar. Y para no irnos tan arriba, que hay mucho. Los tres tiempos del proceso tiene que ver con que si bien en general usamos un enfoque modalizado que tiene que ver con estar enfocado en la coyuntura presente de la persona o del paciente, de lo que le está pasando ahora. Generalmente además es lo primero que es necesario, ¿no? Porque la persona viene con, como decíamos muchas veces, con algo que lo está angustiando en el presente. Entonces está muy bien tener un enfoque aquí ahora, en el momento de la vida de la persona ahora, en todos los órdenes, salud, re No se te importante, escucha, Mauro. perdón, sí que toqué sin querer. Como decíamos siempre, es re importante checar que la persona a nivel del cuerpo físico no esté con parásitos, con anemia, con el hígado bloqueado, con cosas que interfieren luego en los estados emocionales, ¿no? Ver todos esos ámbitos en el momento presente, cómo está su situación económica, afectiva, sus vínculos, sus creencias, en fin, en el presente. Pero como que todo el proceso se da en verdad como en tres tiempos.
Esto es importante como tenerlo en cuenta. En la medida en que como que el presente de la persona puede ir haciendo pie, que vamos pudiendo acomodar de tal forma que reduce el nivel de ansiedad, el nivel de angustia, el nivel de miedo, el nivel de culpa, que se siente mejor, que va levantando la serotonina y va bajando tristeza y bajando ansiedad, y la persona va haciendo pie en el presente. Bueno, pues es muy bueno ir al pasado, ¿no? Naturalmente el pasado tiende a aparecer en las terapias. La persona viene, te empieza a hablar de lo que le está pasando ahora con su mujer, y solito termina hablando de cuando era chico con su mamá, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Esto es un tema por ahí para ver cuándo corresponde invitar a la persona a reflexionar en el pasado, si esperar que eso surja solo, depender también mucho del trabajo con el pasado, de la orientación del terapeuta, ¿no? Los psicoanalistas son muy de ir a hablar de la infancia, los que hacen bioneuroemoción van al proyecto sentido, van al embarazo, la gestación, está muy bien. Pero bueno, lo importante de decir acá es que sí que gran parte de las cosas que están afectando en el presente están en el pasado. Entonces hay un trabajo con eso, que es un trabajo, más adelante creo que lo ponemos en otra filmina, de resignificación, fundamentalmente, ¿no? Porque lo que sucedió, sucedió. Ahora, lo que nos acordamos que sucedió tampoco es lo que sucedió, es una memoria de lo que sucedió, en verdad, que tenemos. Y sobre eso se puede trabajar, en el proceso de resignificación. En la medida en que vamos aclarando el pasado, vamos a decir, se va liberando también el futuro. Es lo mismo que decir, como decía Jung, que lo no aclarado del pasado es tu destino. O sea, como que uno está condenado a repetir o a experimentar lo que no aprendió o lo que no aclaró de lo que vivió en el pasado. Entonces, hay dos grandes ámbitos del infraconsciente que vamos a encontrar, dónde cortar los lastres, ¿no? Para que el globo aerostático se eleve en el pasado. En el pasado están muchas veces gran parte de las experiencias traumáticas que dejan una marca y una configuración en la sexualidad y en otras áreas de la persona. Y también en el pasado están el momento en donde se instalaron creencias súper profundas, como sobre la vida, sobre todos los hombres son así, todas las mujeres son así, una pareja, el amor es o debería ser, en fin. Todo eso se fue preconfigurando, tanto creencias como temas que se fueron reprimiendo, pues en el pasado, ¿no? Nuestra historia. Así que hay todo un trabajo para hacer con nuestra historia que con microdosis se hace mucho más accesible, ¿no? Que es el tema de la charla de hoy. Con microdosis se torna mucho más permeable el acceso al pasado, especialmente también cuando trabajamos con veneno de león, que es uno de los adaptógenos, que mejora la memoria, ¿no? De hecho, se da también para casos de Alzheimer. Pero se va abriendo muchísimo más fácil esa ventana al pasado. Recuerden también que los hongos, ¿no? En chamanismo, María Sabina, por ejemplo, les decía los niños santos. Y tanto a los hongos como a las personas que consumen los hongos, ¿no? Los niños santos. Justamente porque, además de la plasticidad neuronal de la infancia, abre mucho de las experiencias de la infancia. No solo el asombro, la creatividad, la sensación de lo sagrado, de lo mágico de la vida que teníamos en la infancia, no solo percepción extrasensorial inclusive que teníamos en la infancia, sino también si hubo abuso, si hubo abandono, si hubo vulnerabilidad extrema, si hubo carencia o sobreprotección, ¿no? Todo esto pues también aflora y tiende a aparecer, lo cual es muy útil, muy, muy útil. Y se ve, por ejemplo, cuando uno trabaja con pacientes mayores, ¿no? De más de 50, de 60 años. Por ejemplo, es normal que a partir de los 60, naturalmente, por cambia la neuroquímica del cerebro y la gente tiene más acceso, a veces incluso al pasado, que a lo que comió ayer. ¿Se acuerdan de la colimba o de la escuela, pero de primaria o del barrio con el abuelo, pero no se acuerdan de la semana anterior a veces? Sucede que con microdosis todo ese acceso a experiencias del pasado se hace mucho más permeable. Incluso el acceso a situaciones nunca más recapituladas. Se vivieron y nunca más se volvió a pensar en eso. Hay todo un montón de mecanismos de defensa que se ocupan de que eso suceda. De que hay experiencias que las pasamos y nunca más las recapitulamos. Y ahí están intactas. Otra de las cosas que uno pudo observar en estos años de psicoterapia, con y sin microdosis, es como todo lo que vivimos, absolutamente todo lo que vivimos, queda guardado el archivo. Que aunque no accedamos desde la conciencia, no significa que no esté ahí guardado. Y a veces
con ciertas experiencias en psicoterapia, se abren esos, uno tiene el acceso a ese archivo y ¡guau! Aparecen los recuerdos nítidos, completos, hasta con los aromas de las situaciones. Lo mismo pasa también con algunas medicinas. Así que bueno, todo el trabajo con el pasado, muy importante. Lo que no aprendimos del pasado, pues estamos condenados a repetirlo. Y otro trabajo, otra área muy importante de lo que vamos asistiendo y acompañando en el proceso con microdosis en las psicoterapias, que facilita también mucho la psilocibina, es el diseño de realidad consciente. Y en ese ámbito, el proyecto de vida consciente. Proyecto de vida consciente. Y esto hay muchas técnicas, vamos a mencionar algunas para darles ideas nada más. Por ejemplo, el definir por áreas de vida es una idea como para que se entienda a qué nos referimos con proyecto de vida consciente. Si uno le pregunta a alguien eso, ¿cuál es tu proyecto de vida para de acá a 5 a 10 años? ¿Qué responde, no? Mucha gente nada, ni idea, no sabe, no se lo preguntó. Otras personas van a responder por ahí por proyectos más bien económicos. Me veo trabajando acá o allá o teniendo mi empresa de esto o aquello, por decir, ¿no? O con una habilidad ya alcanzada. Me veo ya buceando, ya tocando la guitarra, ya hablando inglés o viajando. Y es algo vago indefinido, pero que aún así a la gente se le brillan los ojitos cuando habla de eso. Lo que observamos es que todo ese trabajo con el futuro es muy importante, es modelador, inspirador, nos permite retomar o recobrar la conciencia de que realmente nosotros vamos en gran parte colaborando con la construcción de nuestro futuro. Cómo trabaja la mente en materializar realidades, pues un montón de cosas muy, muy importantes de un camino espiritual consciente se abren cuando uno empieza a tener una visión de hacia dónde va. De hecho, hasta que uno no sabe a dónde va, pues todo esto que tan bonito escuchamos hablar mucho de señales, de sincronicidades, se dan menos. Uno cuando no tiene una visión clara asincroniza. Una de las formas de darse cuenta que uno no está yendo para ningún lado consciente es a eso. Vivimos carencia de sincronicidades o asincronía, que es llegué justo cuando el otro se fue, es lo opuesto a la sincronía, ¿no? Cuando empezamos a dirigirnos, incluso hacia metas del corazón, ¿no? Incluso si quiero pedirle perdón, X, no sé, o voy a ir al gimnasio, no sé, o a ver el amanecer. Nos proponemos ir a ver el amanecer y ya empiezan a pasar sincronicidades. Nos proponemos empezar una terapia y ya empiezan a pasar sincronicidades. ¿Cuánto más cuando uno puede tener un proyecto de vida y que lo va construyendo y definiendo y dedicándose a eso? Una forma de acompañarlo, por ejemplo, es mencionar que hay áreas de vida, por ejemplo, salud, un área súper importante. Salud implica nutrición, alimentación, entrenamiento, disciplinas que uno quiere hacer, como que yoga, que pilates, que distinto tipo de prácticas, respiración. El ámbito de la salud, muy importante. A veces no planificamos nada de cómo queremos estar dentro de 5 o 10 años. Queremos estar más viejos, más gordos y más achacados, queremos estar acá 5 o 10 años mejor que como estábamos hace 5 o 10 años. Entonces, salud, planificar para eso, planificar cómo uno quiere alimentarse, planificar el entrenamiento, planificar el sadhana, planificar el uso del tiempo libre, el contacto con la naturaleza. La salud es una de las áreas más importantes, muchas veces no nos damos cuenta, nos llevan el área de pareja o el área de negocios, sobre todo de trabajo, pero si uno nos tapa la nariz así, todo pasa a segundo plano y lo único que uno querría es un poquito más de aire. Entonces, cuando la salud se complica, pues todo lo demás pasa a segundo plano. Un área re importante para planificar como uno quiere en el futuro, tener una planificación de un proyecto de vida de salud consciente. Otro área, el área sexoafectiva, ¿no? Por ejemplo, el área de sexualidad, pareja, familia, tu familia, la que armás con tu pareja, digo. Es un área re importante, ¿no? Todo el tema ese. Cada uno cheque dónde está en relación a esa búsqueda del amor, en ese aprendizaje. Entonces es un área importante como todo terapeuta sabe. Otra área, el área, por ejemplo, familia, ya que estamos, familia de origen, ¿no? La relación así, con padres, abuelos, hijos, súper importante.